Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy te invitamos a explorar 3 relatos del Antiguo Testamento que podrían haber pasado desapercibidos, pero que están llenos de poder y significado. Te sorprenderás al descubrir cómo mujeres como Jocabed, Tamar y Débora, aparentemente en las sombras, jugaron roles cruciales en los momentos más decisivos de la historia bíblica. Primero, conoceremos a una madre cuyo acto de fe cambió el destino de una nación. Luego, nos adentraremos en la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, aseguró su lugar en la línea del pacto divino. Y finalmente, exploraremos cómo una líder inesperada desafió todas las expectativas y guió a su pueblo hacia la victoria. Estas son historias de valentía, astucia y fe inquebrantable que nos recuerdan que los actos más significativos a menudo provienen de los lugares más inesperados. Acompáñanos y descubre cómo estas mujeres, aunque a veces olvidadas, dejaron una huella imborrable en la historia sagrada. Te esperamos para un viaje lleno de revelaciones y sorpresas. En el corazón palpitante del antiguo Egipto, bajo el implacable sol que doraba las arenas y los vastos ríos, un pequeño niño hebreo flotaba en una canasta entre los juncos del río Nilo. Su madre, Jocabed, había forrado meticulosamente la canasta con brea y resina, convirtiéndola en una pequeña arca llena de esperanza en medio de un edicto de muerte. En la orilla, oculta tras la vegetación, Miriam, su hermana, vigilaba el tránsito de la canasta con el corazón en la mano. Fue entonces cuando la hija del faraón decidió bañarse en el mismo tramo del río, descubriendo la canasta. Con el corazón compasivo y los ojos llenos de curiosidad, ella ordenó a sus sirvientes que la trajeran a la orilla. Al ver al bebé, la compasión se apoderó de ella, una compasión que cambiaría el curso de la historia. Este acto de compasión vino durante un tiempo de implacable persecución. El faraón, temiendo que los israelitas pudieran superarlos en número y derrocar el imperio egipcio, había decretado que todos los niños varones hebreos debían ser arrojados al Nilo. Esta brutal orden buscaba sofocar la posibilidad de cualquier levantamiento en el futuro, sembrando miedo y desolación entre los hebreos. Pero déjenme contarles desde el comienzo. Esta es la historia de Jocabed, la madre de Moisés, quien desafió el edicto del faraón. Colocó a su hijo en las aguas del mismo río que debía ser su tumba y arriesgó su vida por salvar a su hijo. En la tierra del Nilo, donde las grandes pirámides recién se empezaban a elevar hacia el cielo, surge una historia de valentía y sacrificio maternal en medio de una época marcada por sombras profundas y un opresivo despotismo. Aquí vivía Jocabed, una mujer perteneciente a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Su existencia se entretejía con las ricas tradiciones y las profundas enseñanzas espirituales de su pueblo, que habían sido transmitidas de generación en generación, conservando la esencia de su identidad y fe. La vida de Jocabed, hasta entonces marcada por la serenidad de las rutinas diarias y las festividades religiosas, enfrentó un abrupto giro hacia la incertidumbre cuando un nuevo faraón ascendió al trono de Egipto. Este nuevo gobernante, ajeno y desinteresado en las políticas de cooperación que sus predecesores habían cultivado con los israelitas, percibía en el crecimiento numérico y la resiliencia de los hebreos una amenaza creciente a su reinado y a la estabilidad de su imperio. Movido por el temor de una insurrección y la paranoia de ser superado por este grupo crecientemente influyente, el faraón implementó medidas extremas para asegurar su dominio absoluto. Bajo su cruel mandato, hombres, mujeres y niños hebreos fueron sometidos a una esclavitud implacable, forzados a construir ciudades y monumentos que ensalzaban el ego y la grandiosidad del faraón. El trabajo diario se llevaba a cabo bajo el látigo de los capataces egipcios, en un ambiente de agotamiento y desesperación, donde cada piedra colocada era un testimonio de su sufrimiento y resistencia. Pero la crueldad del faraón no se detuvo ahí. En un acto de despiadada opresión, decretó que todos los recién nacidos varones hebreos fueran asesinados al momento de nacer. Esta política genocida, promulgada para debilitar el espíritu y el futuro del pueblo hebreo, buscaba extinguir cualquier chispa de esperanza de rebelión
o de surgimiento de un líder que pudiera desafiar su autoridad. Los gritos de madres y padres, cuyos hijos eran arrebatados de sus brazos, resonaban en el aire constantemente, marcando un periodo de dolor y terror que intentaba doblegarlos, pero que inadvertidamente sembraba las semillas de futuras resistencias. En aquellos días oscuros de opresión, Jocabed, que ya era madre de Aarón y Miriam, se enfrentaba de nuevo a los desafíos de la maternidad bajo circunstancias extraordinariamente amargas. El corazón de Jocabed se llenaba de ansiedad con cada día que avanzaba su embarazo, pues era consciente de la cruel realidad que imponía el edicto del faraón. Todos los recién nacidos varones hebreos debían ser entregados a la muerte. La posibilidad de que su bebé, si resultaba ser varón, pudiera ser arrebatado de sus brazos y lanzado a las voraces aguas del Nilo, ensombrecía cada momento de alegría que la nueva vida dentro de ella pudiera haber traído. Cuando llegó el día del parto, Jocabed, acompañada únicamente por las sombras y el sigilo, dio a luz en el más absoluto secreto a un niño. Al ver su rostro y escuchar su primer llanto, un sonido lleno de vida y fuerza, su corazón se debatió entre el miedo y un amor abrumador. En ese instante, con la determinación que solo una madre puede conocer, Jocabed juró hacer todo lo posible para proteger a su hijo de la fatídica orden del faraón. Los siguientes 3 meses, la casa de Jocabed se transformó en un refugio clandestino, un santuario donde cada sonido emitido por el pequeño era cuidadosamente vigilado y silenciado. Cada risa y cada llanto del bebé eran sofocados por el miedo a que pudieran atraer la atención no deseada de los soldados egipcios o de algún vecino dispuesto a delatarlos. Jocabed y Miriam, su hija mayor, se turnaban en la tarea de mantener al niño tranquilo, envolviéndolo y acunándolo con suaves canciones de cuna que murmuraban promesas de días mejores. La tensión en el hogar era palpable. Cada pequeño ruido podía ser el preludio de una tragedia. Sin embargo, a pesar de las precauciones, el crecimiento del niño traía nuevos desafíos día a día. Su voz se hacía más fuerte y su curiosidad por el mundo más intensa. Jocabed sabía que no podría mantener oculta su existencia por mucho más tiempo. Cada día que pasaba, la esperanza de mantener a salvo a su hijo se teñía con la sombra de la desesperación. Pero en su corazón, la determinación de una madre que lucha por la vida de su hijo no conocía límites. Esta esperanza desesperada la guió hacia una decisión que marcaría no solo el destino de su familia, sino el de todo un pueblo. Consciente de que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que su hijo fuera descubierto y arrebatado por la cruel orden del faraón, Jocabed, abrumada por el peso de una decisión que ningún padre debería tener que tomar, concibió un plan audaz que exigía más que valentía. Requería una fe profunda e inquebrantable. Decidió colocar a su hijo en una canasta a prueba de agua y confiar en Dios colocándolo en el río Nilo, poniendo en manos de una fuerza mayor el futuro de su pequeño. Era un acto de entrega y esperanza, de creer que algo más grande que la malicia del faraón podría guiar a su hijo hacia la seguridad. Jocabed se dedicó entonces a preparar meticulosamente la canasta que sería el improvisado refugio de su hijo. Escogió juncos de papiro, fuertes y flexibles, que entrelazó con habilidad para formar una estructura robusta. La revistió luego con brea y resina, asegurándose de que cada milímetro de la canasta fuera impermeable. Este proceso no solo requería destreza manual, sino también un corazón firme, pues cada aplicación de brea era un recordatorio del peligro que su hijo enfrentaría solo en las aguas. Con las manos temblorosas, pero con una determinación que desafiaba su miedo, Jocabed colocó al niño en la canasta. Antes de sellar su pequeño barco, cubrió al niño con una manta suave, acarició su frente y murmuró una oración, implorando protección y misericordia para su hijo. Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, que reflejaban tanto el dolor de una despedida como la esperanza de un reencuentro, depositó la canasta entre los juncos a la orilla del río. Miriam, la hermana mayor, fue la encargada de vigilar desde una distancia prudente. Se ocultó entre la densa vegetación. Sus ojos estaban puestos fijamente en la frágil embarcación que contenía lo más preciado de su familia. Su tarea era crucial. Ella debía ver qué sería de su hermano menor
y actuar si era necesario. Miriam se mantuvo alerta, observando cada movimiento de la corriente, cada acercamiento de un animal o humano, lista para intervenir, pero también rezando para que no fuera necesario. La fe de su madre había sido contagiante. También ella confiaba en que un acto de bondad divina guiaría a su hermano hacia un destino seguro. Este acto de fe no solo puso a prueba el coraje de Jocabed, sino que sembró la semilla de lo que sería una historia de redención y liberación, una que comenzaba con la travesía de un niño a través del río en una pequeña canasta, confiando en el destino y en la providencia para su salvación. A medida que la pequeña canasta se mecía suavemente entre los juncos en la orilla del río Nilo, la providencia tomaba forma en los acontecimientos que se desarrollaban. La hija del faraón, una mujer de alta estatura y gesto sereno, descendió al río acompañada por sus doncellas para realizar su acostumbrado baño ritual. La tranquilidad del momento se vio interrumpida cuando una de las sirvientas notó una forma extraña entre los juncos. Curiosa, la princesa se acercó para investigar, descubriendo la canasta cuidadosamente sellada que Jocabed había dejado. Al abrir la canasta, la princesa se encontró con los ojos abiertos y asustados de un bebé hebreo, cuyo llanto se elevaba en el silencio del río. Movida por una compasión profunda e inmediata, su corazón se ablandó al ver al pequeño, tan vulnerable y abandonado. A pesar de conocer el cruel edicto de su propio padre, la princesa decidió en ese instante desafiar las órdenes reales. En lugar de entregar al niño a las autoridades para que cumplieran el macabro destino que le había sido prescrito, optó por salvarlo. Mientras contemplaba al niño, su mente trabajaba rápidamente buscando una solución que pudiera proteger tanto al pequeño como a ella misma de las posibles repercusiones de su acto de desobediencia. Fue entonces cuando la hermana mayor del niño, Miriam, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una propuesta audaz pero cautelosa. Se ofreció a encontrar una mujer hebrea que pudiera amamantar y cuidar al niño, asegurándose de que la princesa entendiera la necesidad del bebé de recibir cuidados maternos. La princesa, impresionada por la presencia de espíritu y la inteligencia de Miriam, aceptó la oferta. Miriam corrió de vuelta a su hogar y con el corazón desbordado de esperanza y temor, trajo a Jocabed ante la princesa egipcia. Jocabed, disimulando su verdadera relación con el niño, acordó cuidarlo como su nodriza. Así, bajo un velo de secreto y con la complicidad de la hija del faraón, Jocabed no solo recuperó a su hijo, sino que también recibió el apoyo para criarlo. La princesa proporcionó una casa y una pensión para el niño y su nodriza, asegurando que creciera en un ambiente seguro y saludable. Este arreglo le permitió a Jocabed estar cerca de su hijo durante sus años formativos, enseñándole las tradiciones y creencias de su pueblo, incluso mientras vivían bajo la sombra del palacio egipcio. Esta serie de eventos no solo salvaron la vida del niño, que más tarde sería conocido como Moisés, sino que también estableció las bases de su futura misión como libertador de su pueblo. La compasión de la hija del faraón, combinada con el arriesgado acto de fe de Jocabed, se entrelazaron para formar un vínculo inquebrantable que trascendería la división entre dos mundos y cambiaría el curso de la historia. Conforme los años pasaban, Moisés crecía bajo la protección de la casa del faraón y el cuidado amoroso de Jocabed. En el palacio, fue educado en todas las artes y ciencias de Egipto, convirtiéndose en un joven de gran inteligencia y elocuencia. Sin embargo, su madre nodriza, Jocabed, se aseguró de que Moisés no olvidara sus raíces hebreas. En los momentos privados, le enseñaba sobre el Dios de Israel, los rituales y las historias de su pueblo, incrustando en él una identidad dividida entre dos culturas. Mientras tanto, la hija del faraón, que había mostrado compasión por Moisés desde su infancia, lo trataba como si fuera su propio hijo. En la corte, Moisés era conocido como el hijo adoptivo de la princesa, un estatus que le otorgaba privilegios y responsabilidades inusuales para un hebreo. Esta dualidad de vida le permitía moverse entre los círculos de poder egipcios, mientras mantenía un vínculo con su herencia marginada. A medida que Moisés crecía, también lo hacía su conciencia sobre las injusticias
que enfrentaban los hebreos bajo el yugo egipcio. Aunque vivía en el lujo del palacio, los ecos de los lamentos de su gente llegaban constantemente a sus oídos. Este creciente malestar interior eventualmente lo llevaría a cuestionar su lugar en el mundo egipcio y su verdadero propósito. Un día, en un acto que definiría el resto de su vida, Moisés salió del palacio y caminó entre su gente. Observó los duros trabajos a los que eran sometidos y la brutalidad de los capataces egipcios. Su visita no fue la de un príncipe curioso, sino la de un hombre en busca de su verdadera identidad. Fue entonces cuando presenció un acto de crueldad que no pudo ignorar. Un capataz egipcio golpeando despiadadamente a un esclavo hebreo. Movido por un impulso de ira y justicia, Moisés miró a su alrededor. Al ver que nadie más estaba a la vista, intervino, y en un enfrentamiento, acabó con la vida del capataz. Este acto de violencia fue un punto de no retorno para Moisés. Sabiendo que su acción no pasaría desapercibida y que su vida en el palacio había llegado a su fin, huyó de Egipto, buscando refugio en el desierto, lejos de la ira del faraón y las comodidades del palacio que una vez fue su hogar. Este exilio autoimpuesto fue tanto un escape de la justicia egipcia como una jornada de autodescubrimiento. En el hostil y vasto desierto, Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente, un encuentro que marcó su transformación de príncipe egipcio a líder y profeta de los hebreos. Fue encomendado con la misión divina de regresar a Egipto, no como un miembro de la familia real, sino como un liberador enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud. A través de estos eventos, la compasión inicial de la hija del faraón y el amor y enseñanzas de Jocabed se entrelazaron para preparar a Moisés para su destino final. La historia de Jocabed, aunque empezó en secreto y sacrificio, culminó en la liberación de su pueblo, demostrando cómo la fe y la acción decidida de una madre pudieron cambiar el curso de la historia. La historia de Jocabed es una poderosa ilustración del sacrificio maternal, una narrativa que resalta la profundidad del amor de una madre y su disposición a arriesgar todo por el bienestar de su hijo. En el relato de Jocabed, vemos cómo su amor y su valentía trascienden el instinto de autopreservación, llevándola a enfrentar peligros inmensos para asegurar un futuro para Moisés. El sacrificio de Jocabed comienza con la decisión de esconder a su hijo recién nacido, desafiando así el edicto mortal del faraón que dictaba la muerte de todos los bebés varones hebreos. Esta decisión no solo puso en riesgo la vida de Moisés, sino también la de toda su familia, ya que ser descubiertos ocultando al niño podría haber llevado a represalias severas por parte de las autoridades egipcias. El acto de Jocabed de esconder a su hijo fue, por tanto, una verdadera manifestación de sacrificio, eligiendo el bienestar de su hijo sobre su propia seguridad y posiblemente su vida. Además, al poner a Moisés en la canasta y dejarlo a la deriva en el río Nilo, Jocabed no solo arriesgaba perder a su hijo a las aguas o a las manos de extraños, sino que también se enfrentaba a la incertidumbre de nunca saber qué sería de él. Este acto de fe y entrega subraya la profundidad de su amor y sacrificio, mostrando una confianza implícita en que algo más grande que ella misma cuidaría de su hijo. La reflexión que emerge de la historia de Jocabed es especialmente relevante para los tiempos modernos, donde los desafíos y sacrificios que enfrentan las madres pueden ser igualmente complejos y angustiantes, aunque diferentes en contexto. El relato de Jocabed nos invita a valorar y respetar el amor incondicional y los sacrificios a menudo ocultos que las madres realizan por sus hijos. Nos recuerda que estos actos de amor, aunque puedan parecer pequeños o cotidianos, son en realidad gestos heroicos que tienen el poder de moldear vidas y alterar destinos. En última instancia, la historia de Jocabed es un testimonio de la fuerza que puede emerger del amor maternal. Es un recordatorio de que en los momentos de máxima adversidad, el amor y el sacrificio de una madre pueden abrir caminos hacia la salvación y el renacimiento. Jocabed, con su acto de protección hacia Moisés, no solo salvó a su hijo, sino que también allanó el camino para la futura liberación de su pueblo. Este acto de sacrificio resalta una verdad universal. Detrás de muchas grandes historias de triunfo y libertad,
A menudo hay una madre cuyo amor desinteresado ha sentado las bases para la grandeza. Tamar, tras la muerte de sus dos esposos, los hijos de Judá, enfrenta la adversidad con astucia y determinación. Desafiando las normas sociales, trama un plan audaz que revela una verdad transformadora, asegurando su futuro y el de la familia de Judá. Su valentía no solo la redime a ella, sino que también asegura la continuidad de un linaje crucial para la historia de Israel y la venida del Mesías. Acompáñennos mientras desentrañamos los detalles de esta conmovedora narrativa bíblica. Comencemos. En la tierra de Canaán, en una época de grandes patriarcas y promesas divinas, vivía Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Este hombre, de fuerte carácter y decisiones decisivas, era conocido por su audacia y determinación. Decidió alejarse de sus hermanos, buscando un nuevo camino en la tierra rica y prometedora de Canaán. Estableció su hogar en la ciudad de Adulam, un lugar conocido por su belleza natural y prosperidad. En Adulam, Judá no solo encontró un lugar donde establecerse, sino también una amistad duradera con un hombre llamado Hira. Hira, un hombre de carácter afable y leal, se convirtió en su confidente y compañero en muchas aventuras y decisiones importantes. La amistad entre Judá e Hira se fortaleció con el tiempo, creando un vínculo que sería significativo en la vida de Judá. Durante su estancia en Adulam, Judá encontró el amor en la hija de un hombre cananeo llamado Súa. Esta mujer, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, era conocida por su gracia y virtuosidad. Judá y ella se casaron, y su unión fue bendecida con la llegada de 3 hijos, Onán y Sela. La alegría y esperanza florecieron en la familia de Judá con cada nacimiento, especialmente con el de su primogénito, el primogénito, nació en una época de esperanza para la familia de Judá. Desde pequeño, se esperaba mucho de él. Su nacimiento trajo una gran celebración y expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la verdadera naturaleza de se reveló. Aunque era fuerte y lleno de promesas, se apartó del camino del Señor, viviendo una vida que no agradaba a Dios. Su maldad y comportamiento injusto eran evidentes para quienes lo conocían. Con el paso del tiempo, llegó el momento de encontrar una esposa para Judá, deseoso de ver a su hijo prosperar y continuar con la línea familiar, escogió a Tamar, una joven de belleza y virtud. Tamar, conocida por su gracia y sabiduría, era considerada una bendición para cualquier familia. Su unión con parecía un nuevo comienzo, una esperanza renovada para la casa de Judá. Sin embargo, aunque fuerte y lleno de promesas, era un hombre malvado a los ojos del Señor. Su vida, marcada por la desobediencia y la maldad, fue cortada abruptamente por la justicia divina. El Señor, en su sabiduría y justicia, no podía permitir que la maldad de continuara. Su muerte dejó a Tamar viuda y sin hijos, una situación de gran vulnerabilidad en aquellos tiempos. Para Tamar, esta era una época de gran incertidumbre y desamparo. La viudez en aquellos tiempos era una situación precaria, dejando a las mujeres sin protección ni sustento. Sin embargo, Tamar, con su fortaleza y determinación, se mantuvo firme, esperando que se cumpliera la ley del levirato, que dictaba que el hermano del difunto debía tomar a la viuda como esposa para engendrar hijos en nombre del hermano fallecido. En este contexto de desolación y esperanza, la vida de Tamar y la familia de Judá estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que siguió fue una serie de eventos llenos de intriga, desesperación y redención, que no solo impactaron a la familia de Judá, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia del pueblo de Israel. La historia de Judá y Tamar es un testimonio de las complejidades de la vida humana, las decisiones difíciles y la intervención divina en los momentos más oscuros. Según la antigua costumbre del levirato, una tradición profundamente arraigada en la cultura de la época, el segundo hijo de Judá, Onán, debía tomar a Tamar como esposa para engendrar descendencia en nombre de su hermano fallecido, Esta práctica aseguraba la continuidad del linaje y la protección de las viudas, dándoles un lugar y propósito dentro de la familia extendida. Onán, sin embargo, no compartía este sentido del deber. Consciente de que los hijos que Tamar podría concebir no serían considerados suyos, sino de su difunto hermano, Onán rehusó cumplir plenamente con su obligación. Cada vez que se unía a Tamar, derramaba su simiente en la tierra,
evitando así que ella concibiera. Este acto no solo era egoísta, sino también deshonroso, y violaba directamente la ley del levirato, una traición a su hermano, a Tamar, y a la voluntad de Dios. El Señor, en su infinita justicia, vio la maldad en el corazón de Onán y su rechazo a cumplir con su deber sagrado. La ira del Señor no tardó en manifestarse, y Onán encontró su final prematuro, sumiendo nuevamente a Tamar en la viudez y la incertidumbre. Judá, ahora con 2 hijos muertos y temiendo por la vida de su hijo menor, Sela, decidió enviar a Tamar de regreso a la casa de su padre. Le prometió que cuando Sela creciera, él sería su esposo. Sin embargo, en su corazón, Judá estaba lleno de dudas y temores. Pensaba que Tamar podría ser un mal augurio para sus hijos, que su presencia traía consigo una sombra de muerte y desgracia. El tiempo pasó lentamente para Tamar. Años de espera y paciencia mientras Sela crecía, cada día trayendo consigo la esperanza de que Judá cumpliría su promesa. Sin embargo, esa esperanza se desvanecía con cada año que pasaba. Judá, consumido por sus miedos, no tenía intención de dar a su último hijo en matrimonio a Tamar. Tamar, viendo que su futuro y seguridad estaban en peligro, comenzó a trazar un plan audaz y desesperado. Con la astucia de una mujer que entendía las reglas y costumbres de su tiempo, decidió tomar el destino en sus propias manos. Su situación era precaria, y su única oportunidad de asegurar su lugar en la familia de Judá era mediante un acto de valentía y determinación. Con una mezcla de esperanza y desesperación, Tamar maquinó un plan que desafiaría las normas sociales y religiosas de su tiempo. Sabía que para proteger su futuro y el de su posible descendencia, debía actuar con decisión. Tamar se preparó para un camino lleno de riesgos, confiando en que su audacia sería recompensada y que la justicia de Dios prevalecería en su vida. Un día, después de la muerte de su amada esposa, Judá se encontraba sumido en una tristeza profunda. La pérdida de su compañera de vida le había dejado un vacío inmenso en el corazón. Buscando distraerse de su dolor y encontrar un respiro, decidió subir a Timnat para el esquileo de sus ovejas. Esta labor, aunque ardua, era esencial y celebrada entre los pastores. El esquileo no solo significaba la obtención de la preciada lana, sino también un momento de reunión y festividad, donde los pastores compartían historias, se fortalecían los lazos comunitarios y se honraba el arduo trabajo del año. Acompañado de su fiel amigo Hira, Judá emprendió el camino hacia Timnat. Hira, un hombre de lealtad inquebrantable, había estado al lado de Judá en los momentos más significativos de su vida. Su presencia era un consuelo y una compañía constante para Judá. El camino hacia Timnat, conocido por sus verdes colinas y su paisaje apacible, ofrecía un escenario perfecto para la introspección y la búsqueda de paz. Los susurros del viento entre los árboles y el canto de los pájaros brindaban una serenidad que Judá tanto necesitaba. Mientras tanto, Tamar, al enterarse de que Judá iba de camino a Timnat, vio en esta noticia la oportunidad de ejecutar su plan cuidadosamente elaborado. Tamar, con la astucia y decisión que la caracterizaban, comprendió que su futuro dependía de una acción audaz. Decidió disfrazarse de prostituta, cubriendo su rostro con un velo para no ser reconocida. En aquellos tiempos, las mujeres de vida pública solían cubrirse el rostro, un símbolo de su anonimato y de la transacción que ofrecían. Tamar, resuelta y estratégica, se sentó en el camino hacia Timnat, en el lugar exacto por donde Judá debía pasar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, cuando Judá y Hira se acercaron al lugar donde Tamar esperaba. La luz dorada del atardecer bañaba el paisaje en un resplandor cálido, creando sombras largas y un ambiente de misterio. Cuando Judá vio a la mujer velada, no la reconoció. Su tristeza, mezclada con el deseo y la necesidad de consuelo temporal, nublaron su juicio. Movido por el impulso y el anhelo de olvidar su pena, se acercó a la mujer velada y le propuso estar con ella. Tamar, consciente de la importancia de asegurar su futuro y su lugar en la familia de Judá, le pidió como garantía su sello, su cordón y su báculo. Estos objetos no eran simples pertenencias, representaban la identidad y autoridad de Judá. El sello, usado para autenticar documentos y decisiones, el cordón, símbolo de su estatus, y el báculo,
que representaba su liderazgo, eran emblemas de su poder y posición. Judá, cediendo a sus impulsos y sin percatarse del verdadero propósito de Tamar, entregó estos objetos y se unió a ella. Fue un encuentro cargado de simbolismo y destino, donde las acciones humanas y la intervención divina se entrelazaron en un acto de desesperación y esperanza. Después del encuentro, Tamar volvió a su hogar y retomó su atuendo habitual, ocultando nuevamente su identidad tras la figura de una viuda. Con el amanecer, Judá e Hira continuaron su camino hacia Timnat, mientras Tamar, satisfecha de haber asegurado su futuro, regresaba a su hogar con una determinación renovada. Más tarde, cuando Judá envió a su amigo Hira para recuperar sus objetos, la mujer no pudo ser encontrada. Hira, desconcertado, recorrió el lugar sin éxito, preguntando a los lugareños sobre la mujer velada, pero nadie parecía saber nada. Tamar había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando a Judá sin sus objetos personales y con un misterio sin resolver. La acción de Tamar, audaz y calculada, puso en marcha una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas y dejarían una marca indeleble en la historia de su linaje. Judá, sin saberlo, había sellado su destino y el de su familia en aquel encuentro, un destino que revelaría la justicia divina y la sabiduría de los designios de Dios. Esta historia, llena de giros inesperados y decisiones valientes, se convertiría en un testimonio de la complejidad de la vida humana y la inquebrantable voluntad de la providencia divina. 3 meses después, la tranquila cotidianidad de Judá se vio interrumpida por una noticia que le hizo hervir la sangre de indignación. Se enteró que Tamar, su nuera, estaba embarazada. La noticia corrió como pólvora entre los aldeanos, cada uno añadiendo su propio matiz de escándalo y desdén. Para Judá, esto era una afrenta imperdonable, una deshonra a su familia y a su honor. Sin conocer la verdad detrás de la situación, ordenó que Tamar fuera llevada a la hoguera, un castigo severo y definitivo para lo que él consideraba una traición imperdonable. Las preparaciones para el castigo se hicieron rápidamente. Tamar fue llevada con las manos atadas, escoltada por hombres severos que no mostraban compasión. La multitud se reunió para presenciar el castigo, como si fuera un espectáculo macabro. En sus ojos se podía ver una mezcla de morbo, justicia y condena. Mientras Tamar era llevada hacia su destino, su mente trabajaba rápidamente. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Con una calma que sorprendió a todos, envió un mensaje a Judá. El mensaje contenía los objetos que le había dado aquella noche: su sello, su cordón y su báculo. Junto con ellos, envió una sencilla pero poderosa declaración: el hombre a quien pertenecen estas cosas es el padre del niño que llevo en mi vientre. El mensaje llegó a Judá, quien, al ver sus pertenencias, quedó petrificado. El sello, el cordón y el báculo, emblemas de su identidad y autoridad, ahora lo enfrentaban con la verdad. Su mente retrocedió a aquella noche en Timnat, cuando, cegado por el deseo y la tristeza, se había unido a una mujer velada sin reconocerla. La realidad se impuso con una claridad dolorosa. Judá, un hombre de fuerte carácter, se vio obligado a confrontar su propio error. En ese momento de revelación, su indignación se transformó en un reconocimiento de su propia culpa. Declaró ante todos: ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela. Con esta declaración, Judá no solo reconoció la justicia de Tamar, sino también su propio fracaso en cumplir la promesa hecha. Tamar fue perdonada y se le permitió vivir. La multitud, que hasta hace unos momentos clamaba por su castigo, quedó en silencio. La justicia divina se había manifestado de una manera inesperada, y Tamar, la mujer que había sido vista como una deshonra, ahora era reivindicada. El tiempo pasó, y llegó el momento del parto. Tamar, fuerte y resuelta, se preparó para dar a luz. Los dolores del parto la llevaron al borde de su resistencia, pero ella se mantuvo firme, sabiendo que el destino de sus hijos estaba en sus manos. Las parteras, expertas y compasivas, la asistieron con cuidado y destreza. Durante el nacimiento, uno de los niños extendió su mano, un acto sorprendente y poco común. La partera, siguiendo la tradición, ató un hilo escarlata en su muñeca, diciendo: «Este salió primero».
Sin embargo, en un giro inesperado, el niño retiró su mano y su hermano salió primero. La partera, asombrada por este fenómeno, exclamó: «¿Cómo te has abierto paso?». Por eso el primer gemelo fue llamado Fares, un nombre que significaba ruptura o brecha, simbolizando la manera en que se abrió paso al mundo. El segundo gemelo, con el hilo escarlata aún en su muñeca, fue llamado Cera, que significa brillo o esplendor. Estos nombres, cargados de significado, reflejaban no solo el orden de su nacimiento, sino también el destino que les aguardaba. Fares y Cera crecieron con la historia de su madre Tamar como un legado de astucia, determinación y justicia. La línea de Fares, en particular, se convirtió en una parte integral de la historia de Israel, llevando eventualmente al nacimiento de David, el rey más grande de Israel, y mucho más tarde, al Mesías, Jesucristo. La historia de Judá y Tamar es un testimonio poderoso del impacto de la verdad, la justicia y la redención en el marco de la narrativa bíblica. Tamar, a través de su inteligencia y audacia, revela una verdad oculta, exponiendo las fallas de Judá. Este acto de valentía no solo justifica sus acciones, sino que también muestra que la verdad, aunque oculta, siempre tiene el poder de cambiar destinos y corregir injusticias. La justicia divina se manifiesta claramente cuando Judá reconoce públicamente que Tamar es más justa que él, lo que no solo la libera del castigo, sino que la coloca en una posición de honor. La redención es un tema central en esta historia. Tamar redime su destino y el de la familia de Judá a través de sus acciones valientes, asegurando la continuidad de un linaje que eventualmente incluirá figuras cruciales como el rey David y el Mesías. La historia de Tamar demuestra que, incluso en momentos de gran oscuridad y desesperación, la justicia divina puede prevalecer. Tamar desafía las normas sociales para asegurar su futuro, mostrando que la intervención divina puede cambiar el curso de los eventos y traer redención y justicia. En última instancia, esta narrativa subraya que el propósito de Dios puede cumplirse de maneras inesperadas, requiriendo fe, integridad y determinación, y destacando que los caminos de Dios a menudo implican desafíos y sacrificios. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las ramas de la gran palmera, que se erguía como un monumento de esperanza en medio del desierto. Era bajo esta palmera, entre Ramá y Betel, donde yo, Débora, pasaba mis días, impartiendo justicia y ofreciendo consejo a los israelitas que venían de todas partes buscando dirección. El aire fresco de la mañana traía consigo un susurro de promesas divinas, y el murmullo del viento parecía mezclarse con las plegarias de nuestro pueblo. En esos tiempos oscuros, la nación de Israel vivía bajo la opresión del rey Jabín de Canaán y su despiadado comandante, Sísara. Sabía que el Señor tenía un plan para nosotros. Con una fe inquebrantable, me preparé para la misión que Dios había puesto en mis manos. Mi nombre es Débora, la jueza valiente, y esta es mi historia. Nací en una época en que Israel estaba sumido en la opresión y el caos. Este período de oscuridad fue el resultado directo de la desobediencia y el abandono del pacto con Dios por parte de nuestro pueblo. Israel había comenzado a adorar a dioses extranjeros y a participar en prácticas paganas, olvidando las leyes y los mandamientos del Señor. Como resultado, Dios permitió que nuestros enemigos, los cananeos, nos oprimieran como castigo y para llamarnos al arrepentimiento. Los caminos eran inseguros, y las aldeas vivían bajo constante amenaza de saqueos. Los comerciantes evitaban las rutas principales, temerosos de los ataques y emboscadas. Las familias se refugiaban en sus hogares, siempre en alerta, mientras los soldados de Jabín patrullaban con arrogancia, extorsionando y aterrorizando a los israelitas. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por los ocasionales gritos de terror o el sonido de los cascos de los caballos de los opresores cananeos. Mi familia, devota del Señor, me enseñó a confiar en su sabiduría y a seguir sus mandamientos con fervor. Mi padre me contaba historias de los jueces anteriores y de cómo Dios había liberado a nuestro pueblo en el pasado. Estas historias encendieron en mí un profundo deseo de ver a Israel restaurado y libre. Recuerdo a mi madre tejiendo en las largas tardes,
su voz suave cantando salmos de esperanza, mientras yo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Mis días estaban llenos de aprendizaje y oración. Me sumergía en las Escrituras, buscando entender la voluntad de Dios para su pueblo. Sentía una llamada especial en mi corazón, una voz que me instaba a hacer una luz en medio de la oscuridad que envolvía a Israel. Mi fe se fortalecía con cada palabra de las Escrituras, y cada día sentía que el Señor me preparaba para algo grande. A medida que crecí, la reputación de mi sabiduría se extendió por toda la región. La gente venía de todas partes para escuchar mis consejos y recibir justicia bajo la sombra de la palmera que se convirtió en mi tribunal. Allí, entre Ramá y Betel, impartía juicios y resolvía disputas, guiada por la sabiduría que el Señor me otorgaba. Mis días estaban llenos de personas que buscaban solución a sus conflictos, desde disputas sobre tierras hasta problemas familiares. Escuchaba cada caso con atención, ofreciendo una perspectiva justa y equilibrada, siempre buscando la guía del Señor en cada decisión. Un día, el Señor me habló con claridad. Me reveló que había llegado el momento de liberar a Israel de la opresión cananea. Llamé a Barak, hijo de Abinoam, y le transmití el mandato del Señor. Reúne un ejército en el monte Tabor. Yo atraeré a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con sus carros y tropas al río Sison, y lo entregaré en tus manos. Barak, aunque valiente, tenía dudas. Me dijo, si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Su temor reflejaba la desesperación de nuestro pueblo, pero también su fe en mi liderazgo. Acepté acompañarlo, asegurándole que el Señor nos daría la victoria, aunque la gloria no sería para él, sino para una mujer. Juntos, reunimos a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón y marchamos hacia el monte Tabor. La noticia de nuestra movilización llegó a Sísara, quien reunió sus 900 carros de hierro y todo su ejército. La tensión aumentaba mientras nos preparábamos para el enfrentamiento. Recuerdo cómo oré fervientemente al Señor, pidiendo su guía y protección. La noche antes de la batalla, el campamento estaba en silencio. Los hombres estaban nerviosos, pero mi presencia les daba valor. Caminé entre ellos, ofreciendo palabras de ánimo y recordándoles que el Señor estaba con nosotros. Sentía el viento en mi rostro y el olor de la tierra húmeda bajo mis pies, un recordatorio de la creación de Dios que nos rodeaba. Los soldados se preparaban en silencio, afinando sus armas y revisando sus armaduras. Las caras de los hombres reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaban los últimos detalles antes del amanecer. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba tenuemente el campamento, creando sombras alargadas que danzaban con cada movimiento. Al amanecer, el Señor me dio la señal. Dije a Barak, levántate, hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Con esa convicción, Barak y su ejército descendieron del monte Tabor hacia el valle. El Señor confundió a Sísara y a su ejército. Las lluvias torrenciales hicieron que el río Sison se desbordara, empantanando los carros de hierro y sembrando el caos entre los soldados cananeos. Barak y sus hombres aprovecharon la ventaja, persiguiendo y derrotando a Sísara y a su ejército. El campo de batalla estaba lleno de gritos y el sonido del metal chocando contra metal. Podía ver a Barak liderando a sus hombres con valentía, su espada brillando bajo el sol mientras avanzaban contra el enemigo. Sísara, viendo su derrota, abandonó su carro y huyó a pie. Encontró refugio en la tienda de Jael, esposa de Heber el Ceneo. Heber el Ceneo había roto su alianza con los cananeos y se había unido a Israel en secreto. Aunque Heber no buscaba la gloria, su valentía y sabiduría fueron esenciales para nuestra victoria. Su conocimiento del terreno y su posicionamiento estratégico ayudaron a preparar el terreno para la caída de Sísara. En silencio, Heber trabajó para asegurar la victoria de Israel, demostrando que la fidelidad a Dios y a su pueblo puede tomar muchas formas. Jael lo acogió y con astucia y valentía lo mató mientras dormía, cumpliendo así la profecía de que una mujer recibiría la gloria de la victoria. Con la muerte de Sísara,
La opresión de Jabín sobre Israel comenzó a desmoronarse. Nuestro pueblo celebró la liberación con cánticos y danzas, y yo compuse un cántico de victoria, recordando la fidelidad del Señor y el valor de los guerreros de Israel. Las calles de las aldeas se llenaron de alegría, y el sonido de la música resonaba en cada rincón. Las mujeres cantaban y bailaban, sus vestiduras ondeando al ritmo de la música, mientras los niños corrían y jugaban sin temor. La victoria sobre Sísara fue una señal de la mano poderosa de Dios sobre Israel. La atmósfera de celebración impregnaba el aire, un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder de la unidad bajo su guía. Durante 40 años, Israel vivió en paz bajo mi liderazgo. Continué impartiendo justicia y guiando al pueblo en el camino de la rectitud. Mi vida fue dedicada a servir al Señor y a mi nación, asegurando que nuestra adoración y fidelidad a Dios nunca flaquearan. Establecí escuelas para enseñar las leyes del Señor y promulgué reformas para erradicar la idolatría y las injusticias. Mi esposo, Lapidot, me apoyó en todo momento, y juntos trabajamos para fortalecer la fe y la moral de nuestro pueblo. Lapidot, un hombre de gran devoción, estaba siempre a mi lado, ofreciendo su sabiduría y consejo en momentos de incertidumbre. Su amor por Dios y por nuestro pueblo fue una fuente constante de fortaleza para mí. Recuerdo las tardes que pasaba enseñando a los niños sobre las leyes de Dios, viendo sus ojos brillar con curiosidad y esperanza. Las mujeres de Israel se unieron para tejer mantos y preparar alimentos, fortaleciendo nuestra comunidad y asegurando que nadie pasara hambre. También, a lo largo de estos años, me aseguré de que la memoria de nuestras victorias y de las enseñanzas de Dios se transmitieran de generación en generación. Se levantaron monumentos y se escribieron pergaminos para que la historia de cómo Dios nos liberó de la opresión cananea no fuera olvidada. Enseñé a los líderes locales a gobernar con justicia y compasión, inspirándolos a buscar siempre la guía del Señor en todas sus decisiones. Había figuras clave en este proceso, personajes cuya contribución fue vital, aunque poco conocida. Además de Heber el Ceneo y mi esposo Lapidot, los ancianos y líderes locales desempeñaron roles cruciales en mantener la cohesión y la moral del pueblo. Estos hombres y mujeres se aseguraron de que las enseñanzas y leyes del Señor se transmitieran de generación en generación, y su trabajo silencioso y constante fue la columna vertebral de nuestra sociedad. En los días de festividades y reuniones, compartía relatos de nuestras victorias y recordaba a la gente el poder de Dios y su amor por nosotros. Los ancianos narraban a los jóvenes cómo el Señor había respondido a nuestras oraciones y había guiado nuestros pasos. Estas historias fortalecían nuestra fe y nos unían como nación, recordándonos siempre que nuestra fortaleza provenía del Señor. A medida que envejecía, veía con satisfacción cómo Israel prosperaba bajo la mano protectora del Señor. Mi rol como jueza y profetisa fue un llamado divino que acepté con humildad y gratitud. A lo largo de mi vida, he aprendido que la verdadera fortaleza y liderazgo vienen de la fidelidad a Dios y de servir a los demás con amor y justicia. Pasaba mis últimos años escribiendo mis memorias y reflexionando sobre todas las maravillas que el Señor había hecho por nosotros. A menudo me sentaba bajo la palmera que había sido mi tribunal, recordando los días de mi juventud y la manera en que el Señor había guiado cada uno de mis pasos. Sentía una profunda paz al saber que había cumplido con el propósito que Dios me había encomendado. Los niños venían a escuchar mis historias, y yo les hablaba de la grandeza de Dios y de cómo Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Mis palabras eran un legado para las generaciones futuras, un recordatorio de que nuestra verdadera fuerza y esperanza siempre están en el Señor. Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo un tapiz tejido por la mano de Dios. Desde mi niñez, sentí su llamado y su presencia guiándome. La batalla en el río Sison no fue solo una victoria militar, sino un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, luchando nuestras batallas. Las enseñanzas y juicios que impartí fueron inspirados por su sabiduría, y cada decisión que tomé fue para glorificar su nombre. La paz y prosperidad que disfrutamos durante mi tiempo como jueza
son testimonio de lo que Dios puede hacer cuando un pueblo se vuelve a Él con todo su corazón. Espero que las futuras generaciones de Israel siempre recuerden que nuestra verdadera fortaleza y salvación provienen del Señor, que sigamos caminando en sus caminos, confiando en su guía y buscando su justicia en todo lo que hacemos. Mi vida ha sido un viaje de fe, marcado por desafíos y triunfos. He visto cómo el Señor transforma la debilidad en fortaleza, la duda en fe y la opresión en liberación. Que mi historia sirva de inspiración para todos aquellos que buscan caminar con Dios, recordando siempre que Él es nuestro guía, nuestro protector y nuestra esperanza eterna. A lo largo de mis años, he visto cómo la mano de Dios trabaja de maneras misteriosas y poderosas. He aprendido que, aunque los desafíos sean grandes y las pruebas difíciles, la fidelidad al Señor y la confianza en su plan siempre nos llevarán a la victoria. Cada batalla, cada decisión y cada momento de mi vida ha sido una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse. Recuerdo claramente la primera vez que sentí el llamado de Dios. Estaba orando en la quietud de la madrugada cuando una voz suave pero firme me habló en lo más profundo de mi ser. Débora, te he elegido para ser mi instrumento de justicia y liberación para mi pueblo. Esas palabras resonaron en mi corazón, llenándome de una paz y determinación que nunca antes había conocido. Supe en ese instante que mi vida tenía un propósito mayor y que el Señor estaba conmigo en cada paso del camino. Mi vida es un testimonio de la bondad y fidelidad de Dios. Desde mi juventud, cuando aprendí los caminos del Señor, hasta mi liderazgo como jueza y profetisa de Israel, cada momento ha sido una oportunidad para glorificar su nombre. La victoria sobre Sísara fue solo uno de los muchos milagros que Dios obró a través de mí, y cada día doy gracias por haber sido parte de su plan divino. En mis últimos días, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, solía reflexionar sobre las innumerables bendiciones que el Señor nos había otorgado, los rostros de los niños, las sonrisas de las mujeres y la paz en los corazones de los hombres eran pruebas vivientes de la gracia de Dios. Cada vez que alguien me preguntaba cómo logramos tal paz y prosperidad, respondía con humildad: todo es por la mano del Señor, quien nunca nos abandona. Que mi vida y mis palabras sigan siendo un faro de esperanza y fe para todos los que buscan la verdad y la justicia. Que cada generación que venga después de mí recuerde siempre que, con Dios, todas las cosas son posibles, y que en medio de la oscuridad siempre habrá una luz que nos guíe hacia la victoria. Así culmina la extraordinaria historia de Débora, una líder valiente y fiel cuya sabiduría y coraje trajeron libertad y paz a Israel. Un relato lleno de determinación, fe y la guía constante del Señor en cada momento. Les agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración les ha inspirado y fortalecido su fe, les invitamos a dar un me gusta a este video. Su apoyo es crucial y nos alienta a continuar produciendo contenido que edifique y enriquezca. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para estar al tanto de nuestras próximas historias sagradas, llenas de valiosas enseñanzas y esperanza, que deseamos sean de gran bendición para ustedes y sus seres queridos. Hasta la próxima. Bendiciones.